Muy amados hermanos, sean todos bienvenidos y muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos al Señor toda gloria, toda honra y toda alabanza por siempre y para siempre. Amén. Quiero invitarle a que comparta conmigo, por favor, la lectura de la palabra del Señor. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, hermanos. Vamos a leer allí desde el versículo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 10. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, dice el apóstol, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. La predicación del Evangelio, amados hermanos, requiere de hombres y mujeres. Hablamos de hombres en términos de raza humana, no en términos genéricos. Requiere de hombres que estén dispuestos, que estén comprometidos, que entiendan el llamamiento, pero que asuman también su papel y su responsabilidad ante dicho llamamiento. El Señor Jesucristo dijo desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatarán. O sea, hay una demanda allí entonces a tener una actitud de violencia, de fuerza, de anhelo de sacar adelante la tarea. Se requiere finalmente, uno podría verlo en todas las escrituras, pero se requiere finalmente carácter, se requiere disposición, se requiere compromiso, se requiere pacto con el Señor para hacer su voluntad según sus santos llamamientos. Hemos leído hoy y compartiremos algo de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, a quien el apóstol, como usted sabe, le trata como a hijo en Cristo, ¿no? Si usted comparte conmigo, creo entender que tiene su Biblia abierta. Claro que sí, ¿verdad? Su Biblia abierta. Aquí mismo en 2 de Timoteo,
capítulo 1, versículos 1 y 2, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Antes hemos conversado algo de esto, ¿no? Cuando escribía a los Gálatas, por ejemplo, Pablo decía que él era apóstol del Señor, no por voluntad de hombre, ni por hombres, sino directamente por el Señor y por voluntad del Señor. Aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Mira el verso 2, a Timoteo, amado hijo. A Timoteo, amado hijo. En el verso 3 va a decir que doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Uno observa que el trato que le da el apóstol a Timoteo en este amado hijo es un trato que no establece solo la relación de un apóstol con un comisionado, con un hermano que debe cumplir cierta exigencia. Uno observa por la gracia de Dios que hay un poquito más, El trato es bien cercano. El trato tiene que ver con un proceso donde no solo, y es lo que queremos conversar hoy, no solo el apóstol está preocupado porque él haga bien la tarea, sino que está preocupado de la persona de Timoteo. Lo que sabemos de este hombre de Dios, Timoteo, es que él tuvo una niñez y una primera juventud, creemos, un poco difícil. Los antecedentes que en este mismo capítulo se nos entrega, habla en el versículo número 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hay una información aquí muy clara, gracias al Señor, de que la fe que hay en el corazón, en la vida de Timoteo, partió por su abuela. La abuela conoció al Señor. La abuela vivió en el Evangelio. Ella fue obrero del Señor, creyó al Señor y vivió en su gracia. Pero esa abuela formó a su hija en Cristo. Formó a la hija en la palabra del Evangelio. Y ellas ambas trabajaron entonces con Timoteo para que también él recibiera la palabra del Señor y la fe de Cristo se manifestara en su vida. Y claro, eso es muy hermoso, digo a todas las mamitas que están escuchando, a todas las mamás, las que tienen esposo y las que no lo tienen. A todas las mamás decimos que esto es muy, muy hermoso. Entre otras cosas, porque esta es la respuesta a lo dicho en el proverbio. La mujer sabia edifica la casa. Es muy hermoso. Pero debemos considerar en la vida del joven que aquí hay una situación difícil, no fácil de administrar. No fácil. Los antecedentes que administramos de la historia dicen que el padre de Timoteo era un griego. ¿En qué momento la mamá de Timoteo establece esta relación? Si ya conocía al Señor, si fue antes de conocer al Señor, nada de eso sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando nace Timoteo, entonces tenía un papá griego y una mamá cristiana, una mamá que estaba en Cristo el Señor. Y una abuela que amaba al Señor, no hay duda. Usted podría decirme, ¿dónde está el problema? El problema está en que todo hijo varón necesita la figura de un padre. Lo necesita. Si no
Sí, no hay duda, el Señor le va a dar vida, el Señor le va a sacar adelante, el Señor le va a dar inteligencia. No, van a haber muchas cosas de las cuales el Señor en su gracia provee, bendice, cubre y lleva adelante. Solo que hay cuestiones que tienen que ver con carácter, hay cuestiones que tienen que ver con la autoridad correcta para enfrentar ciertas cosas. Hay situaciones de debilidades del alma, de inseguridades, que si no hubo un papá presente que respalde, que ayude, que corrija, que forme, que muestre modelo. Si el papá no está y la hermana tiene una niña, dos niñas, o tres niñas, no hay duda, la figura de la mamá va a ser muy determinante, y la hermana deberá cuidar en la sabiduría del Señor. Deberá cuidar en no tomar un papel como se usa en el sistema, en el mundo. No, es que yo he sido papá y mamá, dicen la gente. Cuidado, el Señor le dio un rol al papá y le dio un rol a la mamá. Una hija del Señor lo que hace es asumir correctamente el rol de mamá. Con sabiduría, primero con sabiduría, con gracia, con esfuerzo, todo. Con mucha oración, no hay duda. Pero no debe pretender una hermana tomar el puesto del papá, tomar la ubicación del papá con actitudes de un varón enérgico. No corresponde, no debe. El Señor no la hizo de esa manera, mi hermana. El Señor la hizo, como usted sabe, con gracia, con sabiduría, con suavidad, cuando debe hacerse, con delicadeza. ¿Que hay momentos en que debe aplicar energía? Sí, correcto, pero cuidado, sin excederse. Debe hacerse todo en la gracia del Señor. Y como diría Pablo a los colosenses, todo lo que hagan de palabra o de hecho, eso no puede faltar en su mente. Debe hacerse todo para honrar al Señor. Debe hacerse todo en el nombre del Señor. El caso de Timoteo entonces tenía una situación en su formación. Si el papá era un hombre griego, entonces era un hombre que vivía en funciones de adquirir mayor conocimiento, seguramente seguía, ¿por qué no pensarlo? Seguía estos filósofos que eran muchos, que abundaban, porque cada uno quería tener una palabra superior al otro y un discurso mejor que el otro, y cada uno quería explicar la vida a su manera. Era lo que hacían. Pero también no olvide usted que los griegos daban culto al cuerpo humano. Por eso lo del ejercicio, por eso lo de los gimnastas, por eso lo del deporte, por eso lo de los Juegos Olímpicos finalmente. Entonces, imagínense por favor un momentito nomás la vida de este jovencito. Un papá exigiéndole, no sé, creo yo, un trato, un cuidado con el cuerpo, hablándole de la necesidad de que el cuerpo sea perfecto, porque el cuerpo es la máxima expresión de la vida, y exhortándolo. Pero también exhortándolo a que escuche el discurso de tal filósofo o que aprenda la forma de hablar o de actuar de este otro varón. Por un lado, el papá, el griego. Y por el otro lado, la abuela. La abuela, Loida, mujer de Dios. Y la mamá, la madre, Eunice, también que conocía al Señor. Y todos los días, yo lo creo, lo veo, hermano, no lo puedo ver de otra manera, porque consiguieron hacer frente a esa fuerza, creo yo, esa autoridad, a esa manera de ver la vida de este griego, que era el papá de Timoteo. Y por el otro lado estaba la hermana Loida y la hermana Eunice, todos los días. Y si usted me pregunta quién ganó, no hay ninguna duda quién ganó. Ganó Cristo el Señor. ¡Aleluya! Sí,
hizo de este joven un hombre de Dios, un varón de Dios. Todo eso está bien. Sí, pero es el trabajo de la abuela y de la mamá, pues. Que es un trabajo incesante. No es una cosa de que, hijito, hoy es domingo, vamos a reunión. Entonces el niño reclama y finalmente ya el niño acompaña a la mamá a reunión. Un día a la semana, una hora y media a la semana. No. Aquí hay un trabajo. El apóstol reconoce y dice, la fe que hay en ti, dice, la fe no fingida que hay en ti, la misma fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, ellas consiguieron traspasarle la fe. ¡Oh, aleluya! A este jovencito. Hermoso el trabajo de las hermanas, pero faltó la figura de un papá en Cristo, que estableciera modelo de vida, que estableciera modelo de culto, que estableciera un modelo de sacrificio espiritual, como dirá Romanos 12, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino que los griegos vivían en función, ellos trataban de mover el sistema del siglo, pues. ¿Y qué dice la Escritura? No se conformen a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, dice, hasta que comprueben, lleguen a conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Faltó ese modelo. Entonces, uno observaría que el apóstol, cuando habla con Timoteo, él está con cierta frecuencia diciéndole algunas cosas que seguramente el apóstol Pablo observaba que faltaban en la vida de este joven. Le hace notar que reconoce que en él hay fe, una fe no fingida. Pero inmediatamente en el versículo 6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, a ti se te declaró, se te dijo que tenías gracia de Dios, que el don de Dios estaba en ti. A ti se te dijo, no olvides que oramos y se te impusieron las manos del presbiterio para que supieras, reconocieras que el Señor te había llamado y que Él había puesto su gracia, que había don de Él en ti, en tu vida. Pero le dice, te aconsejo que avives el fuego del don. O sea, si no lo avivas, si mantienes una actitud pasiva, quieta, sin fuerza, sin ir adelante, eso se va a diluir. Eso está diciendo. Inmediatamente refuerza este planteamiento con lo del versículo 7. Le dice el apóstol, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Está atacando algo que el apóstol ve entonces. No hay duda que esto queda escrito para la iglesia. Sí, amén, no hay duda. Pero le está diciendo a su amado hijo, le dice, hijo, cuidadito, cuidadito. Si vamos a ser hijos de Dios, si vamos a ser siervos del Señor, si vamos a aceptar la comisión que el Padre nos ha entregado de predicar el Evangelio, de publicitar el reino de los cielos y su justicia, eso se hace con valentía. No puede alguien aquí con una actitud de temor, de cobardía. Viene por el Espíritu, ¿no? Aquella palabra que le dice David a su hijo Salomón. Cuando dice la Escritura que estaba viejo ya David, él le dice, hijo, ven, voy a demandarte que establezcas juramento delante del Señor. Y le dice, hijo, obedece al Señor y sé hombre. Bueno, se requiere entonces una posición, una forma, un enfoque respecto de los compromisos que se asumen en el Señor, respecto de los pactos que tomamos con el Señor.
¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía. O sea, si aparece la cobardía en algún momento, si el temor llena la vida, si uno está así como no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, es que podía ocurrir esto, es que si viajo a lo mejor hay un accidente, es que si voy a predicar, si predico con mucha fuerza, alguien puede molestar. Si aparece algún temor en el camino, claramente le dice el Señor a Timoteo, eso no es de Dios. Porque lo que Dios nos ha dado es espíritu de poder, aleluya, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Lo que el Señor nos ha dado, dice, es espíritu de poder. Cualquier poder, no. Poder de Dios. Y como lo hemos revisado antes, es el poder de resurrección. Es el poder del Padre con que levanta a Jesús de entre los muertos y lo sienta a su diestra como Señor y Rey. El Señor nos ha compartido de su poder. El Señor nos ha dado espíritu de poder, dice, y espíritu de amor. Ese amor que tiene un orden, ese amor que es mandamiento del Señor para su iglesia. Ese amor que dice el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo. Y luego amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Mandamiento del Señor. El amor es una comisión. Y un hijo del Señor debe entenderlo. El Señor nos ha dado de su amor. ¿De cuál amor? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su bendito Hijo. Muy bien. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha dado poder, espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu, dice, de dominio propio. ¿Qué significa el dominio propio? Que lo primero que se aprende, debe aprenderse en el Señor, no es a gobernar a los otros, no es a administrar a los otros, no es de dirigir a los otros. Lo primero que se aprende en Cristo el Señor es el autogobierno, la autoadministración, la capacidad que da el Espíritu Santo de saber lo que puedo y no puedo hacer, lo que debo y no debo hacer. Pablo dirá a los corintios, todo me es lícito, ¿recuerda? Todo me es lícito. Pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo no me dejaré gobernar, dice el apóstol. No. Yo debo saber que aunque tengo libertad para muchas cosas, todo aquello que no es de edificación, no es de bendición, no debo hacerlo nomás. Entonces el dominio propio se manifiesta allí cuando en la gracia del Señor establezco lo que está bien y separo de lo que está mal. Lo que es luz de lo que está en tinieblas. Y separo y administro mi vida en función de aquello que honra al Señor y da testimonio de Cristo. Dominio propio tiene que ver con el control de la boca, con el control de lo que digo, sabiendo como se nos ha enseñado que no debe salir de nosotros ninguna palabra que no edifique, ninguna. Solo dice la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dominio propio es entender que el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es placer de la carne, no es vivir en función de pasémoslo bien. No. El reino de los cielos es justicia, esto es gobierno de Cristo, es paz, gobierno de Cristo, es gozo, presencia de Cristo por su Espíritu Santo. Eso es el reino de los cielos. Entonces se establece la línea y se vive en función de aquello que agrada al Señor. Pablo le dice a Timoteo, oye, el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, ¿cuál es la demanda? Le dice, no te avergüences.
Está conmigo en el versículo 8. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio, aleluya, de anunciar, de predicar, dar testimonio de nuestro Señor. Bueno, también de mí, dice el preso suyo. Sino que participa, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Pero es fundamental porque le dice, ok, dado que el Señor nos ha dado espíritu de poder, entonces no te avergüences, no tengas temor, cuidado con guardar silencio, preocupado de lo que digan, de lo que van a pensar, de lo que alguien podía molestarse. No te avergüences. Y es muy interesante, hermanos, por lo que dice Marcos capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Me parece que sería bueno que usted lo tenga allí. Marcos 8, 38, hermanos. Marcos 8, 38. Dice el verso 38. Porque el que se avergonzare de mí, dijo el Señor, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecaminosa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, ¿por qué necesitamos reconocer que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor, dominio propio? Porque el Señor demanda que al dar testimonio de Dios, al anunciar el Evangelio, se manifieste el espíritu de poder de Dios en nosotros, el amor de Dios en nosotros, el amor a Dios en nosotros y el dominio propio para decidir lo que corresponde que hagamos. Porque si alguno se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, eso tiene un doble entendimiento, hermanos. Primero, que si esta es una generación adúltera y pecadora, entonces, ¿cómo un hijo de Dios podría pretender asociarse en pensamiento o en palabra? ¿Cómo podría ponerse de ese lado? Una generación adúltera y pecadora. Obviamente un hijo de Dios está siempre en el lado opuesto, buscando la santidad del Señor, crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Sí, pero también está el otro entendimiento que uno debe tener, es que si las generaciones adúlteras y pecadoras necesariamente se van a levantar contra todo lo que es Dios, contra todo lo que es santidad, contra todo lo que es fe, se van a levantar, entonces habrá enemistad, habrá enemigos. Y allí es donde hay que cuidarse, hermanos. No digo cuidarse en términos de andar arropadito y calladito, ocultando. No, al revés, pues. Es al revés, pues allí donde hay que cuidar de no fallarle al Señor, de no avergonzarse del Señor. Porque el que se avergonzare de mí, dijo el Señor, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles cuando venga en la gloria. Es bendito el Señor. Si usted me acompaña en este entendimiento que el Señor nos da del trato de Pablo con Timoteo, este hijo tan amado, mire por favor en el capítulo 2, capítulo 2. La exhortación sigue en una cosa bien cercana, muy íntima, ¿no? Le dice el apóstol 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Observe que está siempre, es la figura que yo veo. El apóstol está siempre empujando. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. No te quedes. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, mire, disponte en esto. Toma el valor de Dios que tienes.
Porque el Señor nos ha dado espíritu de poder. Toma entonces ese poder, ese valor y dice, prepárate, disponte. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y no olvides que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque debe agradar a aquel que le llamó, que le tomó por soldado. Y tú eres un soldado. Eso está diciendo, tú tienes que actuar como un soldado del Señor que eres. O si quieres, velo como el atleta lo hace, dice. El que lucha como atleta no logra la corona si no lucha legítimamente. O sea, si tú esperas una corona en el tiempo, debes actuar según la enseñanza, según la instrucción, según la palabra que has recibido. Lo que has oído de mí, decía en el versículo 2. Verso 6, el labrador le va a decir, para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Primero es el trabajo, primero es el esfuerzo, primero es el sufrimiento. Luego vendrá la cosecha, luego vendrá el fruto. Verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y pone frente a la figura de este joven, pone el más alto modelo, bendito sea. Modelo que es puesto ante la iglesia del Señor permanentemente y cada día, hermanos. Acuérdate, le dice, de Jesucristo. No se te olvide la figura del gran maestro, del gran Señor, del modelo, del Hijo mayor del Padre, nuestro hermano mayor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, en ese evangelio, en ese anuncio, esto es lo que yo hago. Acuérdate del Señor Jesucristo, que para llegar a ser resucitado de los muertos, tuvo que padecer primero y morir en la cruz y ser sepultado. Acuérdate de la vida que conocemos, el testimonio que tenemos de Jesucristo el Señor. Pero también, si quieres, dirá Pablo, me miras a mí. Respecto del Evangelio de Jesucristo, verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Qué es lo importante en todo esto? Que la palabra de Dios no está presa. O sea, pueden apresarte a ti, Timoteo, pueden apresarme a mí, pueden afectarte a ti o a mí, pero la palabra del Señor sigue, aleluya, permanece para siempre, como dice la profecía y los apóstoles que han hablado respecto de ello. Hay un llamado para que un obrero del Señor, un hombre del Señor, no se quede, no pierda el control de su vida, no pierda el sentido de su llamamiento. Mire por favor en el capítulo 3, aquí mismo, segunda de Timoteo capítulo 3. Mire el verso 10. Acerca de la conducta, acerca de la forma de proceder. Le dice el apóstol, pero tú has seguido mi doctrina. O sea, tú sabes lo que te he enseñado, tú sabes lo que hemos conversado. Tú has seguido mi doctrina, pero también mi conducta, el propósito que hay en mi vida, la fe, la longanimidad, ese ánimo alargado, extenso, para durar hasta el día, aleluya, hasta el día del Señor. Longanimidad, amor. Conoces de mi amor por los hermanos, por la iglesia, por el Señor, de mi paciencia. También conoces de las persecuciones, de los padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. La iglesia del Señor va a recordar que estos son pasajes de las Escrituras que por gracia de Dios conocemos. Allá en Hechos de los Apóstoles, si alguien quiere tomar nota para que lo repase, lo revise, Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14. Allí está cuando el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo de Antioquía porque lo iban a apedrear, y salió corriendo de Iconio porque estuvieron a punto de apedrearlo, y finalmente en Listra lo apedrearon y lo sacaron, lo arrastraron fuera de la ciudad porque estaban seguros que se había muerto, pero el bendito Señor lo levantó.
Entonces, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Tú sabes lo que hemos compartido, lo que te he enseñado, pero también sabes lo que de mí has visto. Has visto cómo está en mí la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Cómo las persecuciones son parte de mi vida, los padecimientos. Y ahí cita cómo los que me sobrevinieron. En Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, dice. Y de todas, aleluya, me ha librado el Señor. Pero aquí hay una declaración, hermanos, que la da el apóstol a Timoteo, pero que es para la iglesia, especialmente en este día. Entendiendo que la iglesia del Señor ha recibido la palabra, está recibiendo la palabra, y reconoce que tiene una alta comisión de ir y predicar el evangelio. Entendiendo que la iglesia del Señor tiene ya un claro entendimiento que el Señor le ha puesto como atalaya a aquellos que se pierden y también a aquellos que dentro de la iglesia necesitan ser fortalecidos en la fe del bendito Hijo de Dios. ¿Qué dice el Espíritu por el apóstol? También dice, verso 12, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Claro, alguien podría decir entonces lo que conviene es no vivir en Cristo Jesús. Sí, pero si no está en Cristo Jesús, está muerto. Porque la vida está en Cristo, bendito sea. Porque nuestra esperanza está en Cristo. Porque la adopción que el Padre nos ha hecho como hijos suyos es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la promesa de vida eterna con el Padre en el reino de los cielos pasa por vivir y estar en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Alguno que decida emigrar, alguno que decida alejarse, lo sentimos por él. Porque en el mismo minuto en que sale de la cobertura de Cristo, deja de ser parte del cuerpo. En el mismo momento en que deja de recibir la rica savia, dirá el apóstol, de la raíz, o que deja de recibir la palabra que viene de la cabeza. En el mismo momento en que corta con aquello, en ese momento se producirá en su vida como pasó con Adán y Eva cuando fueron echados de la casa, echados del paraíso. Nunca más comunión. Nunca más palabra de Dios. Y como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces se corta allí, se aleja y comienza la muerte a tomar gobierno, control. Y de ese hombre, de esa mujer, nunca más veremos nada más de bendición. Nunca más. Pasarán meses y quizás algunos años. Y no hay duda que dará pena. Y alguien dirá, pero nosotros le conocimos. Sí, porque si alguno está en Cristo, hay una nueva creación. Está la vida de Cristo, es la vida del Señor en nosotros. Entonces, aunque haya algunas persecuciones, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Algo va a haber, hermanos. Algo va a pasar en la casa, en el vecindario, en la iglesia. La persecución para el grupo llamado iglesia. Hermanos, eso es... No es posible quitarlo, está escrito. Aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Niéguese, pues. Niéguese a sí mismo, pues. Tome su cruz Pero es con la cruz, pues, hermano. Es con la cruz, si no, no puede. Si no, no puede. Ay, pero ¿y qué pasa con los otros? Miren los otros. Salmo 37 dice, no tengas ninguna envidia de los que hacen iniquidad. ¿Se acuerdan? Porque ellos van a ser pronto cortados y van a desaparecer. Aquí el apóstol dice, más los malos hombres y los engañadores
irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero aquí está la instrucción, que fue para Timoteo, que es para la iglesia. Pero persiste tú, hermano, hermana, hermanita, jóvenes, persiste tú en lo que has aprendido y amén. El Espíritu trató contigo y te dio entendimiento y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había aprendido de su abuela, había aprendido de su madre, había aprendido de este padre espiritual que le habló de Cristo, que le mostraba la palabra del Señor. Usted tendrá a alguien que le mostró a Cristo el Señor. Usted tendrá a alguien que le mostró la verdad del Evangelio. Usted tendrá a alguien que ha estado con usted en tiempos difíciles. Bueno, debe persistir en lo que ha aprendido. Cuidado, sí. Porque aquel que le mostró la verdad del Evangelio, esperamos, como dice el apóstol, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Debe haber una consecuencia. Si no, el Señor pudo haber usado a alguien ocasionalmente y lo que importa es el proceso de formación que luego viene. Muy bien. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez, en el caso de Timoteo, en el caso de muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños creciditos ya, muchos hermanos que están en la primera madurez, ¿no? También vienen de hogares, de padres, de madres que conocieron a Cristo. Gloria a Dios por ellos. Y bendito es el Señor en la vida de los hermanos. Pero no debe olvidar que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales la palabra del Señor te pueden hacer sabio. Te pueden hacer sabio. Pero ¿cómo? O sea que si yo conozco de la Biblia no soy sabio. No. No, porque la sabiduría es el temor de Dios. Y la Escritura nos enseña y nos muestra cómo temer al gobierno, a la autoridad, a la eternidad, a la bendición de Dios nuestro Padre. Cómo vivir santamente, piadosamente, para que honremos su nombre en el temor del Señor. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Sin olvidar que toda la Escritura, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué tanto? A fin de que el hombre de Dios sea, mire pues, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Eso de perfecto usted seguramente ya lo está relacionando con Hebreos capítulo 6, cuando dice dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando las cosas de niño, dejando los primeros pasos en el Evangelio. Entonces nos fortalecemos en la gracia del Señor, crecemos en la acción del Espíritu Santo y vamos adelante con el desafío que tenemos. Vamos adelante con la comisión de anunciar a otros el Evangelio del reino de Dios. Ese es el punto. Eso es madurez, lo hemos conversado alguna vez. Eso es crecimiento. Sacar adelante la tarea que nos ha sido comisionada. Vamos adelante a la perfección, dirá el apóstol a los hebreos. Estando persuadido de esto a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la hará perfecta. Amén. Nos llevará a la perfección. Bueno, lo que el Señor busca es que el hombre de Dios sea perfecto, como el modelo de aquel, ¿no? Muy bien. Aleluya. Como el modelo del bendito Hijo. Enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Amados hermanos, no hay mejor obra que estar en la obediencia del Señor. No hay mejor obra que oír la voz del Señor y como una oveja que ama a su pastor, le conoce y le sigue y hace su voluntad entonces. La iglesia tiene un alto llamamiento de ser un reino de sacerdotes que anuncian el reino de Dios, que proclaman las verdades del reino de los cielos. Hermanos,
La mejor forma de ser sabio, de ser perfecto, la mejor forma de estar en la voluntad de Dios, dispuesto y preparado para toda buena obra, es decirle, Señor, aquí estoy. Puedes contar conmigo, aun cuando haya alguna persecución, aun cuando venga algún dolor, algún sufrimiento. Señor, puedes contar conmigo. Quiere decírselo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, su amada iglesia, en este momento, Señor, dispone su corazón para usted. Quiero rogarle que reciba, Señor, la confesión de sus labios, que reciba el compromiso que cada uno de tantos amados hermanos ahora, Señor, se comprometen a asumir delante de usted este pacto precioso de ser obreros en sus manos. Bendiga su vida, Padre. Bendiga a su amada iglesia. Fortalezca el alma de algunos. Fortalezca la fe de otros. Señor, permítale no olvidar, porque su Espíritu nos lo ha compartido, que usted no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bendiga, Señor, su casa. Bendiga la vida de mis hermanos. Lo ruego en el nombre de Jesús, el Señor. Padre. Gracias, Señor.